Hola, yo soy el doctor David Díaz y vamos a ver la segunda clase sobre manejo de shock. Bueno, recordando la clase anterior hablamos de la perfusión, que la podemos ver tanto con el manguito de presión, con cifras tensionales, como el débito urinario, pero también con cosas clínicas como el modeling, el nivel de conciencia y el higiene capilar. Con respecto a los tipos de shock, tenemos cuatro principalmente: distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Con respecto a la distribución, se dice que tenemos aproximadamente un 50% de shock de tipo distributivo en los servicios de urgencia, un 31% de tipo hipovolémico, un 14% de tipo cardiogénico y un 1% de obstructivo. Con respecto a los shock distributivos, la fisiopatología básicamente es por una vasodilatación, eh, producto principalmente de procesos inflamatorios que están localizados en alguna parte del cuerpo, lo que hace que el continente eh, esté obviamente mal distribuido. ¿Ya? O sea, el líquido intravascular está mal distribuido por la vasodilatación que se produce de forma localizada. ¿Ya? Principalmente se ve en los shocks de tipo séptico. Eh, Básicamente el manejo es control del foco infeccioso. Esto ya sea puede ser con antibióticos o de forma quirúrgica, como en el caso de los abscesos y colecciones, y con el uso de vasoconstrictores para obviamente mejorar la presión de forma transitoria. En el caso de la anafilaxia, que también corresponde a un shock tipo distributivo, también usamos vasoactivos, que sería la adrenalina, y obviamente se hace manejo como evitar la reexposición a alérgenos. Con respecto a los focos más frecuentes de shock séptico, tenemos en primer lugar el foco respiratorio, que corresponde entre un 40 y 60% a neumonias. El foco abdominal, que corresponde a aproximadamente un 30% a causa de complicaciones abdominales como apendicitis, diverticulitis, rotura de víscera hueca y entre otras cosas. El foco genitourinario, ya las infecciones urinarias tienden a ser bien frecuentes, ya o sea, aproximadamente un 15% de los shocks sépticos, ya por lo que los debemos también buscar dirigidamente. Y no olvidar de los focos de piel y tejidos blandos, ya que pueden corresponder hasta un 10% de los shocks sépticos. Eh, y uno de los más importantes es la gangrena de Fournier, ¿ya? El hecho de revisar los genitales, especialmente en adultos mayores y pacientes con alguna inmunosupresión, como puede ser la diabetes, es relevante cuando tenemos un foco infeccioso claro. Y por último, que es una población especial, el tema de los pacientes que tienen dispositivos intravasculares, ¿ya? Como por ejemplo pacientes que se dializan, pueden presentar bacteriemias primarias asociadas al uso de dispositivos. Con respecto al shock cardiogénico, acá tenemos un problema en el motor, la bomba, que básicamente hablamos del corazón, donde principalmente se produce por algún problema de funcionamiento cardíaco, como puede ser una isquemia, una arritmia, una valvulopatía. Se produce una caída del débito cardíaco, ¿ya? Esto, obviamente, como afecta directamente el corazón, hay que buscar apoyar el corazón y ¿cómo se llama? Rápidamente tratar de corregir la disfunción que se esté provocando, ¿ya? Principalmente tenemos infarto extenso y edema pulmonar agudo, ¿ya? Que van muy de la mano. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer son apoyo al gasto cardíaco, que esto lo hacemos principalmente con ventilación mecánica no invasiva y tratar de reconstituir el flujo coronario. Ya esto se hace con antiagregación inicialmente y con coronariografía para hacer hemodinamia de esta arteria coronaria tapada. Bueno, así se ve clínicamente un paciente con un shock cardiogénico, ya un paciente que se ve mal perfundido en el lado izquierdo, con modeling incluso hasta el abdomen, ya que está en una posición incómoda y que está con requerimientos de oxígeno, ahí está ya, con un ventilador mecánico no invasivo. Y posteriormente en el lado derecho fue después del manejo, ya, en donde utilizamos droga vasoactiva para que se perfundiera mejor. Utilizamos inicialmente ventilación mecánica no invasiva y posteriormente procedimos a intubarlo. Y con eso mejoró bastante la perfusión clínica, el color de piel se ve mucho más rosado, se ve que está orinando
incluso se alcanza a ver al monitor que ya tiene como una frecuencia cardíaca un poquito más normal, la frecuencia respiratoria que la estamos manejando nosotros, pero ya se va normalizando los signos vitales en general. Bueno, acá se ve un electrocardiograma clásico eh, con un infarto, ¿ya? Que se la diría 2 3 y ABF que se ve un supra desnivel del ST, ya bien claro, asociado a infradesnivel de otras paredes, ¿ya? Eh, infarto clásico. Como les decía inicialmente, también podemos encontrar disfunción relacionada a un choque cardiogénico por arritmias, ya arritmias ventriculares principalmente, o en este caso que se ve un ataque ventricular, ya de complejo ancho, rápido, pero también podemos tener arritmias relacionadas a frecuencias cardíacas disminuidas, como ya una bradicardia extrema, una frecuencia cardíaca de 20, ya, en que obviamente la frecuencia cardíaca no va a ser suficiente para generar un gasto cardíaco adecuado. Con respecto al choque hipovolémico, eh, principalmente son por fuga de líquido intravascular o sangre, ¿ya? En este caso, la pérdida de líquido, de plasma o de sangre va a generar que el sistema esté funcionando con poco volumen circulante, ¿ya? Esto, obviamente, se trata principalmente de dos formas, ¿ya? En el caso de lo hemorrágico, se hace un control del sangrado, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, una amputación traumática, el manejo va a ser colocar un torniquete, por ejemplo, ¿ya? Para mantener el control en la primera instancia. Y obviamente también deberíamos incluir cosas como reponer sangre. Ya si un paciente está sangrando, deberíamos tratar de pasarle líquidos que logren transportar oxígeno, ¿ya? Y coagular, ¿ya? Y eso solamente la sangre. Ya los sueros en general, o sea, los sueros no tienen ninguna capacidad de transportar nada, por lo que solamente van a elevar la presión transitoriamente, pero no es lo que va a resolver el problema, ¿ya? Así que tenemos que tratar de transfundir sangre y no hemodiluir a los pacientes, ¿ya? Y en el caso de la deshidratación, ahí sí debemos reponer volumen, ¿ya? Evitar las pérdidas, ¿ya? Manejar los vómitos, las diarreas y tratar las causas que corresponden como por ejemplo a causas infecciosas. Bueno, recordar que en el shock hipovolémico de caso traumática pueden existir cosas como fracturas importantes, como por ejemplo las fracturas de fémur, en que se estima que las pérdidas pueden ser de 1 a 2 litros de sangre, ¿ya? Esto lo debemos considerar en el manejo de estos pacientes porque van a ser sangrados bastante masivos y que obviamente debemos tratar de contener dentro de lo posible. Eh, por ejemplo, las fracturas de pelvis inestables, que debemos poner cinturón pélvico, y obviamente, como les decía, si en caso que haya una amputación traumática o alguna otra sangrado activo, tratar de manejarlo. Con respecto al shock obstructivo, básicamente tenemos un problema en el funcionamiento del corazón, pero que es por una causa externa. ¿Ya? En este caso tenemos el tromboembolismo pulmonar y el shock por taponamiento cardíaco. ¿Ya? Eh, en ambos casos, el corazón no funciona adecuadamente, como les decía, por una causa externa. El manejo del taponamiento cardíaco se realiza obviamente con la liberación de la presión extrínseca, esto se hace con una pericardiocentesis o una toracotomía en el caso de casos extremos y trauma. Y el tromboembolismo pulmonar, la idea es manejarlo con trombolíticos o con trombectomía mecánica. ¿Ya? La literatura clásica habla de los derrames pericárdicos con taponamiento como abolición de ruidos cardíacos y otras cosas, que en la práctica es difícil de pesquisar, ¿ya? Por lo que deberíamos adoptar medidas como la ecografía. ¿Ya? En el caso de la ecografía o ultrasonido, tratamos de hacer preguntas sencillas, ¿ya? Como, ¿tiene o no tiene algo? ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen se ve una buena contractilidad del lado izquierdo y una mala contractilidad del lado derecho, ¿ya? En general, el ultrasonido nos aporta bastante para la búsqueda de shock, ¿ya? Lo vamos a hablar quizá en otra clase, ¿ya? Pero básicamente lo definimos como investigar la bomba, que sería el corazón, el estanque, que sería la vena cava inferior, pleura y abdomen,
y las cañerías que nos referimos a la aorta y cosas que nos pueden orientar, como por ejemplo la trombosis de venas profundas. ¿Ya? Y así podemos tener esquemas tan sencillos como buscar la vena cava inferior inicialmente para orientarnos al tipo de shock al que nos enfrentamos. Si tenemos una vena cava pletórica, tenemos que buscar corazón y pulmón, ya que las causas son shock cardiogénico y obstructivo, como el taponamiento cardíaco, neumotórax extensión, trombo pulmonar, infarto extenso. Y en el caso de encontrar una vena cava inferior colapsable, buscamos cosas relacionadas a la aorta y el abdomen, ¿ya? Que serían shock de tipo hipovolímico o distributivo, ¿ya? Como embarazo ectópico roto, hemorragia intraabdominal, aneurismo roto, entre otras cosas. Bueno, esa fue la clase de manejo de shock. Muchas gracias.